¿Cómo les va? Ya es viernes y nos da muchísimo gusto terminar la semana compartiendo con ustedes pues parte del conocimiento y las actividades que hacen de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México una de las más importantes de América Latina y también del mundo. Y bueno, esta tarde hablaremos sobre Pauta, un programa que atiende las necesidades y las inquietudes de las infancias y las adolescencias precisamente para promover vocaciones científicas. Quédense con nosotros. Sabemos que la infancia es la etapa ideal para despertar el científico y a la científica que todos llevamos dentro. Y bueno, una alternativa para encaminar estas capacidades es Pauta, programa Adopte un Talento, que desde el 2007 genera diversas estrategias para que los menores de 18 años desarrollen habilidades científicas que puedan responder al mismo tiempo pues al entorno en el que viven. Con más de 47,000 historias de éxito, actualmente Pauta extiende sus redes a otros estados como Querétaro, Morelos, Michoacán y Chiapas. Y bueno, para hablarnos de esta iniciativa, se encuentra con nosotros la doctora en Psicología Escolar y especialista en Pedagogía, Gabriela de la Torre, quien es coordinadora de este programa Pauta Adopte un Talento, que pertenece al Instituto de Ciencias Nucleares de nuestra universidad. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida a La UNAM Responde. Muchísimas gracias. Muy bien. Para hablar de este programa que ha ido creciendo hasta llegar a un punto en verdad importantísimo con presencia en otros estados, pero vayámonos un poquito al origen. ¿Qué necesidades vieron en el instituto para crear un programa de este tipo, además dirigido a un público que no es, vamos, el habitual dentro de una universidad? Pues la verdad es que tanto el doctor Alejandro Frank como el doctor Jorge Hirsch, cuando el primero era director, justo pensaban, ¿por qué no hay más jóvenes, más personas, más chicas, más chicos involucrados, en particular en la ciencia nuclear, ¿no? Ya sea desde la química, la física? Y empezaron a cuestionarse sobre qué pasaba, ¿no? Porque había más extranjeros de repente, ¿no? Y qué sucedía en el instituto. Y fue ahí donde dijeron, es momento de regresar un poco de lo que la universidad nos ha dado, abriendo oportunidades para niños y para niñas, ¿no? Mucho de lo que estudiaron fue la fuga de cerebros, y vieron que la fuga de cerebros más importante no era la externa que teníamos en el país, sino esta fuga de cerebros interna, de todos estos niños, niñas que quisieran dedicarse a la ciencia, pero no tienen la posibilidad. ¿Cómo se ha transformado este programa? Porque inició con estas expectativas y actualmente tiene un programa extenso del que vamos a platicar más adelante, pero cuéntanos cómo se ha dado este cambio o esta transformación, porque no ha sido, por supuesto, inmediata. Pues es una transformación que en realidad viene de las infancias. Son ellos y ellas quienes nos han dicho, oigan, ya fueron muchas actividades, oigan, quisiéramos poner esto en práctica, ¿no? Y el programa ha sido transformando de ser un programa donde sí usamos una metodología de indagación, donde poníamos fenómenos y ellos se preguntaban qué es lo que está pasando, a ser un programa donde ahora justamente esto lo llevan a sus comunidades a voltear a ver y a llevarlas a práctica en proyectos, ¿no? Donde nos dijeron, oye, hay investigadores que podrían ayudarme a llevar este proyecto más allá. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿es un programa permanente? ¿Hay cursos, hay talleres, talleres de verano? ¿Cómo están funcionando actualmente? Nosotros funcionamos en el ciclo escolar, ¿no? En talleres y en la modalidad que nos ha permitido llegar hasta donde llegamos ahora, que es la modalidad de clubes de ciencia. En realidad pasa lo mismo en los dos espacios, solo que uno lo sostienen las y los talleristas, que son jóvenes que estudian posgrados en ciencia básica o en ciencia social, ¿no? Pero la mayoría de nuestra atención está en escuelas donde maestros y maestras nos dijeron, ¿cómo llevamos esto a nuestra escuela? Que no sea un factor de suerte que mi alumno y mi alumna pueda ir a un lugar donde ustedes están, ¿no? Porque es muy bonito venir al C3, a CU en general, ¿no? A Universum, pero para algunos de los niños y las niñas implica 2 horas, 3 horas de camino, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que hemos crecido y eso lo hacemos en el año, ¿no? Y abrimos convocatoria en agosto. Durante la pandemia abrimos el curso de verano, ¿no? Y esto nos ha permitido llegar a muchos más niños porque más se abrió en línea, ¿no? Entonces ahora Pauta tiene su versión en línea y su versión presencial, además de estar en varios estados, ¿no? Entonces tenemos los cursos de verano también y tenemos concursos específicos que lanzamos directamente desde el instituto, ¿no? Para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y tenemos un concurso que se llama Cuéntanos sobre tu científica favorita. Así que tenemos el verano, que ahorita está abierta la convocatoria y nos encantaría tenerles. En agosto abrimos y cada año hay una fiesta de las infancias
familias y los jóvenes y la juventud que nos acompaña, que son la Feria de Ciencias, donde presentan sus proyectos, aquello que han soñado, aquello que están haciendo con la comunidad científica, ¿no? Que va y da retroalimentación de todo aquello que ve ahí. ¿Quién puede ser parte de este programa Adopta un Talento? ¿Qué se requiere para inscribirse, para formar parte de alguno de los talleres, de los clubs de este taller de verano? Pues no se requiere más que ganas de estar, ¿no? Un compromiso por permanecer al menos un ciclo escolar, porque lamentablemente siempre tenemos que dejar fuera a algunas niñas y niños, ¿no? Entonces, pues para quienes están queremos que sea la mejor vivencia. Lo único que pedimos es una carta, un video si tienes 4 o 5 años y vas entrando, donde nos cuentes por qué te gustaría estar en un taller o en un club de ciencias. Y con eso abrimos, damos la entrada y lo único que les pedimos una carta compromiso de que asistirán pues, durante ese periodo, ¿no? Ya sea el curso de verano o el taller. Cuéntanos cuál es su metodología y cómo está conformado el equipo que ofrece estas actividades a las infancias y adolescencias que participan con ustedes. Tenemos un equipo central que se dedica a estar desarrollando la pedagogía y que trabajamos muy en vinculación con otras organizaciones a nivel nacional, Latinoamérica y de otros países, ¿no? Quienes estamos tratando de impulsar una enseñanza de la ciencia a través de la indagación, del hacer, del cuestionarse, ¿no? Es una metodología donde planteamos retos y las niñas y los niños durante 2 horas quincenalmente, cuando son los talleres, se sientan a pensar primero cómo lo haría. Luego experimentar, ¿no? Y decir, a ver, esto que pensé, ¿qué sucede? ¿No? Y eso lo hacen en pequeños grupos de 5 niños ni 5 niñas. Y luego lo comparten con todo el grupo. Entonces, esto nos permite que no trabajemos sobre contenido, trabajamos en el desarrollo de habilidades científicas. Hay un equipo que va evaluando todo el tiempo, el equipo central se conforma por especialistas en pedagogía y en psicología escolar, así como en ciencias, ¿no? Quienes han tenido una formación en enseñanza y didáctica de las ciencias. Y hay un área específica de evaluación que va viendo y dice, sí desarrollamos las habilidades científicas y trabajamos mucho la creatividad, las habilidades sociales, pero sobre todo estamos favoreciendo el pensamiento crítico. Eso es a lo que han llegado las niñas y los niños, ¿no? Quienes nos dicen, oye, yo soy un agente de cambio porque soy capaz de ver mi comunidad, de cuestionarla y de querer formar parte de una mejora, ¿no? Te iba a preguntar justo eso, ¿cómo se traduce este concepto de pensamiento crítico, de habilidades enfocadas a desarrollar o a estudiar alguna carrera científica? ¿Cómo se traduce en el sentido de qué beneficios trae no solamente al individuo, sino a la comunidad, a la familia, al instituto y a quienes están participando para desarrollar estos talentos? Pues principalmente lo que sucede es que las niñas y los niños empiezan desde muy pequeños a decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿No? Es una habilidad humana que te permite sí cuestionar el mundo que está afuera, pero también tú mismo, ¿no? ¿Por qué como lo que como? ¿Por qué hago lo que hago? Y en ese sentido, ¿por qué estudio lo que estudio? ¿No? Entonces, les permite ir diciendo, sí, me gusta la ciencia, pero ¿qué me gusta de la ciencia en específico? ¿No? Ah, pues me gusta la geofísica. ¿Y qué me gusta de la geofísica? ¿No? Entonces, digamos que este cuestionamiento que se hacen acompañado por un espacio donde dicen, bueno, no solo me cuestiono y luego veo cómo hago para resolver mi duda, sino decir, oigan, puedo voltear a decir, me gustaría hacer un proyecto en geofísica. ¿Qué hay en geofísica? ¿Qué es la vulcanología? ¿O qué hay en ciencias nucleares? ¿Y por qué trabaja un químico, una química en ciencias nucleares? ¿No? Entonces, ese es digamos, como el tipo de razonamiento que les lleva a primero elegir una carrera mucho más consciente, ¿no? Con información mucho más analizada realista por ellos mismos. Sí, porque existe, o sea, la información está ahí en internet, ¿no? Pero cómo la procesamos, y también algo que las niñas y los niños nos han dicho mucho es entender también cómo lo proceso emocional y socialmente, qué implica para mí, ¿no? Una niña nos decía, ¿cómo voy a llevar mi vida, la vida que quiero ser como mujer y la vida que quiero ser como profesional, ¿no? Y eso lo resolvió platicando con una científica, teniendo una mentora que dice, mira, me encantó mi proyecto, pero lo que me encantó es que ahora sé qué quiero hacer de mi vida y que entro como más consciente de lo que va a suceder. Oye, ¿y cómo hacen esta distribución, ya que se hace pues la inscripción de los niños que van a participar, no sé, por ejemplo, en una serie de talleres? Porque reciben a niños y a niñas desde los 4 años hasta los 18 años, se van clasificando por grupos, por proyectos,
digamos, por áreas del conocimiento? ¿Cómo se hace esta distribución? Trabajan por edades, por bloques de edades, ¿no? En ese sentido seríamos lo que en la Secretaría de Educación llamarían multigrado. Está preescolar, después tenemos primaria baja, primaria alta, secundaria y bachillerato. Entonces están niñas y niños de primero con niños y niñas de tercero, ¿no? Sí. Y lo que vamos haciendo es que hacemos adecuaciones dependiendo del nivel de avance de cada uno de las niñas y de los niños, ¿no? Ahí es donde avanzamos. Y la otra cuestión que tienes es que se pueden quedar desde los 4 años hasta los 18. Ese es como el distintivo que la UNAM ha aportado a otros programas que también hacen esto en el resto del mundo, ¿no? Siempre dicen, ¿y cómo le hacen para sostener 18 años? Claro, tienes que ir variando y tienes que hacer una currícula que les vaya siguiendo, ¿no? Ellos se van agrupando por intereses después, porque, digamos, el 60% de los proyectos en pauta, que eso nunca lo visualizamos al inicio, están enfocados a ciencias medioambientales, ¿no? Entonces es muy común que se junte una niña de Chiapas con un niño de Jalisco, que están trabajando un tema de aguas, ¿no? O de energía. Y entonces empiezan a hacer estos pequeños pero el grupos. objetivo es el mismo. Exacto. Y ahí es donde se encuentran y hacen sus grupos, ¿no? Oye, ¿y cómo se da estas conexiones? Porque está Pauta, que nació de este Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, pero ha ido extendiendo sus redes y están presentes en otras facultades, en otras escuelas de la UNAM, pero también en otros entornos. Sí, ¿cómo se da esta conexión y siguen ustedes manteniendo, digamos, como la línea a seguir? Sí, lo que se hace es convenios con el Instituto de Ciencias Nucleares, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en Querétaro estamos en la FES Juriquilla, ¿no? Pero en Tlaxcala estamos en la Autónoma de Tlaxcala, ¿no? Okay. Entonces hay un acuerdo de colaboración en este caso entre la UNAM, en particular desde el Instituto de Ciencias Nucleares, y la Facultad de Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estemos, vamos haciendo como el acuerdo. Se van adecuando a las necesidades, sí. También. Pauta tiene 16 años, 17 años trabajando. ¿Cuáles han sido, no sé si en el sentido como de medir esos datos, esos casos de éxito, esos proyectos que les dando pauta a ustedes para seguir en ese camino? Pues creo que los proyectos han sido muchísimos, ¿no? Y variados. Esta cuestión de los proyectos cambió hace 7 años, ¿no? Fue cuando niños y niñas nos dijeron, oigan, ya llevamos muchos años haciendo actividades, ahora cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Muchos nos han mostrado cómo son esos agentes de cambio de su comunidad y creo que eso es lo que más nos habla, ¿no? Cuando vemos proyectos, ¿no? Como el de Xochitl, que fue un proyecto que ganó el premio ICN a la mujer hace ya varios años, ¿no? Y que ahora ya está en el último proceso, que es la patente de uso libre, ¿no? Que hace un calentador de agua solar para tener agua caliente para bañarse. Y el proyecto se llama El Baño Calientito, ¿no? Pero, o sea, todo el mundo dice, ¿y cómo llegó? Claro, eso fueron 8 años de estar probando, de estar haciendo cambios para que esa agua caliente fuera para toda su familia, ¿no? Es decir, para sus papás, para su hermano, ¿no? Entonces, ese es uno de los proyectos que nos ha enseñado cómo la ciencia y la ingeniería aplicada, ¿no? Hace una diferencia a una familia. Hay proyectos de migración, hay proyectos en Tapachula, ¿no? Que justamente valoran, ¿y cómo vemos nosotros a los migrantes y cómo ve el migrante al tapachulteco? ¿No? Es decir, ¿qué está sucediendo en nuestra relación y cómo la podríamos mejorar, ¿no? Creo que esto es uno de los grandes cambios que ha habido. Junto Tapachula y Ciudad de México con Fernando, nos abrieron a decir, hay temas sociales que podemos llevar y que queremos que tenga una estructura científica sólida, ¿no? Fernando ganó el premio de la juventud del año pasado, él estuvo 7 años en Pauta, y él trabajó siempre el tema de la desaparición forzada, porque un día dijo, tengo una angustia terrible de ver que hay niños de mi edad que están desapareciendo en el país. ¿Cómo lo canalizo? Y empezó por hacer pequeñas investigaciones hasta que ya trabajaba con el Instituto de Ciencias Jurídicas, hablando justamente de qué pasa con las niñas migrantes que desaparecen, por qué desaparecen y por qué son invisibles en la ley. Entonces, hay muchos proyectos, ¿no? Otro proyecto en Querétaro que me encanta, te podría contar, Miles, que justo son chicos que usaron robots para medir los incendios forestales, ¿no? Entonces son unos robots que ya dieron al ayuntamiento, hicieron todo un análisis científico muy complejo y que avisa con tiempo cuando está apareciendo un fuego. Y entonces ha disminuido la cantidad de incendios que crecen en el estado, ¿no? Entonces,
Pues Creo que es me eso. parece que queda claro el objetivo y el alcance que puede tener un programa de este tipo, porque además pues los resultados han estado ahí a lo largo de todos estos años. Y más bien, para ir cerrando la entrevista, Gaby, me gustaría que nos quedara muy claro cómo y quiénes pueden iniciar, porque además pues van teniendo diferentes etapas que van avanzando para llegar justo a estos resultados. Comencemos de lo básico, de lo esencial. ¿Qué debemos saber para ser parte de Pauta? Pues saber que hay convocatorias abiertas. Ahora tenemos nuestro curso de verano, en agosto abremos el curso a talleres. Les invitamos a que en agosto, los 2 últimos fines de semana, estamos en el Colegio Nacional con la Feria de Ciencias. Entonces, si quieren ir y conocer qué es Pauta, creo que es la mejor manera de poder saber qué se va a hacer en Pauta, ¿no? Que quizás no vamos a estar explotando todo el tiempo el volcán o el experimento, que es un poco más central, pero ¿cuál es el resultado final, no? Y ahí niños y niñas van y platican con los niños y le dicen, ¿y cómo llegaste a esto y cómo lo trabajaste? Entonces creo que ese sería el momento. Nos pueden escribir, estamos en exploradores@nucleares.unam.mx, ¿no? O en el sitio que tenemos. Y en el sitio pauta.org.mx, en nuestras redes sociales, dentro de la página del instituto. Y por favor, mándenos un correo diciendo, a mí me gustaría estar ahí, y nosotros les vamos mandando la información conforme va saliendo. Puede ser a través del concurso y decir, yo quiero empezar con algo corto, ¿no? Yo quiero escribir sobre mi científica favorita, ver cómo es el proceso. Yo quisiera ya estar en un taller. Yo quiero primero ver el curso de verano y que sea algo, ¿no? Y ver si aquí es donde yo me encuentro, ¿no? La idea es que podamos abrir espacios como lo hacen los deportes, como lo hace el arte, ¿no? Donde vamos por gusto, ¿no? Después de nuestro trabajo académico en la escuela, y que puedan ver si aquí está su vocación, y si no, que desarrollemos este pensamiento crítico como lo hace el arte y nosotros lo hacemos a través de la ciencia. Se trata de probar, de explorar. Si se tienen vocaciones, qué bueno, pero si no, seguramente tendrás ciudadanos y ciudadanas más responsables, más conscientes y más críticos. Cuéntanos de algún caso en particular que justamente haya iniciado en algún taller, en algún curso, y que en este momento esté dando clases, esté estudiando alguna carrera científica. Pues yo les contaría mucho sobre algunos de los chicos. Bueno, tenemos un chico que me encanta porque él estuvo en Pauta 12 años, ¿no? Está ahorita en la Facultad de Derecho aquí en la UNAM, ¿no? Y quizás dicen, bueno, ¿y qué pasó, no? Bueno, pues él justo nos decía, no, es que yo amo Pauta. Y cuando salía me decía, Gaby, mi vida va a estar dedicada a legislar sobre microplásticos, porque nadie entiende cómo viajan los microplásticos. Hay que hacer más en la legislación. Está muy bien investigar, pero creo que ahí se hace mucho, pero poco legislamos, ¿no? Y justo porque ya está casi acabando la carrera, lo ha llevado a cómo los microplásticos influyen, ¿no? ¿Por qué están? Y trabaja con muchísimos científicos y científicas que conoció en una plática que dieron ahí en la casita de las ciencias, y ese día, o sea, él fue y me dijo, mi vida se acaba de transformar. No sé cómo, pero se acaba de transformar. De oír a una persona que trabajaba asesorando a la Cámara de Diputados para legislar sobre estos microplásticos, y que justamente decía, no es suficiente, tiene que haber gente muy activa desde dentro. Y pues en este sentido queda claro que Pauta no solamente fomenta entonces las vocaciones científicas, sino estas personalidades para seguir estudiando y proponiendo soluciones a las problemáticas a las que nos enfrentamos de forma cotidiana. Gabriela de la Torre, coordinadora del programa Adopte un Talento, muchísimas gracias por platicarnos de Pauta, por dejar la invitación abierta a las niñas y los niños desde los 4 años. Todos los datos en el sitio que ha estado apareciendo en pantalla, las redes sociales están abiertas, y pues la invitación a disfrutar de Exploradores Extremos de la Ciencia. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Gracias, Gaby. Mucho éxito con esta convocatoria y, por supuesto, con las que siguen. Y bueno, vamos enseguida a otro tema, porque tenemos una propuesta para todos aquellos interesados en explorar su creatividad de otra manera haciendo radio. Y es que los queremos invitar a que participen en el concurso internacional de producciones radiofónicas que se realiza en el marco de la 14ª edición de la Bienal de Radio, Periodismo y Cultura para la Paz, que cierra su convocatoria el 31 de mayo. Aún quedan algunos días para inscribir sus propuestas y pueden consultar las bases en el sitio que aparece en nuestra pantalla, cultura.gov.mx y radioeducación.edu.mx.
Y bueno, nuestra universidad cuenta con programas de atención y orientación a la comunidad sobre temas de salud sexual y reproductiva que abarcan tanto la educación media como la superior en facultades y escuelas. Veamos la siguiente nota de En Trending. La UNAM se ha unido a la libre difusión de los temas relacionados con la salud sexual y los métodos anticonceptivos, que hoy en día siguen siendo un tabú. Las facultades de esta institución buscan mantener informados a los estudiantes por medio de ferias, talleres, festivales, campañas y centros de apoyo y orientación para estudiantes. La coordinadora de la estrategia en salud sexual y reproductiva del Centro de Apoyo y Orientación para Estudiantes CAOPE de la FES Iztacalá nos habla sobre la implementación de estas actividades. El CAOPE tiene varias estrategias. En estas estrategias, pues hay diversas espacios para los estudiantes de apoyo psicológico, y entre ellos se consideró que era muy importante dar atención a la salud sexual de los estudiantes. La estrategia de este centro de apoyo consiste en establecer un canal de comunicación para que los estudiantes sepan cómo pueden enfrentar los cambios en su salud afectiva, sexual y reproductiva. Todo lo que nosotros trabajamos lo hacemos de una manera, pues claro que muy respetuosa, pero también es muy lúdica. Entonces es una manera de acercarnos y que cada vez, en la medida de lo posible, la sexualidad tenga menos tabúes, menos estigmas, menos esta cuestión que vergüenza ir a pedir un condón. Durante estas brigadas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, se proporciona a los estudiantes información sobre el uso correcto del condón, lo que son las infecciones de transmisión sexual, así como los métodos anticonceptivos que existen y su funcionamiento. A veces hacemos que si el dado, que si el condón gigante, que jugar a la pirinola, y esto incluso tiene como mucha aceptación, ¿no?, entre los estudiantes, porque pues se ve pues como atractivo, es cómico, e invita a jugar, ¿no?, y acercarse a nuestro trabajo. Para conocer más sobre estas jornadas de salud, pueden visitar las páginas oficiales de cada facultad, en donde encontrarán contenidos informativos sobre el cuidado de la salud sexual y reproductiva. Fortalecer la enseñanza a nivel superior en Iberoamérica fue uno de los temas prioritarios del Encuentro Internacional de Rectores de Universia, que se llevó a cabo en Valencia, España, donde participaron pues más de 700 rectoras y rectores, entre ellos el doctor Enrique Graue. Educar más y mejor es el fin último de nuestras casas de estudio, y de ahí la importancia de vincularnos con las necesidades sociales, pues de acuerdo, y ustedes lo conocen también, a los datos recientes de la UNESCO, apenas el 40% de los jóvenes en edad de ingresar a la educación superior lo consiguen. Y existen, como todos ustedes saben también, grandes diferencias entre países y regiones. También, si queremos una educación superior fuerte y pujante, la brecha de género tiene que seguir estrechándose, pues a pesar de que la presencia de las mujeres ha mejorado significativamente en esta última década, alcanzando ya el 43% de la matrícula, ellas están subrepresentadas en áreas como las ciencias, las tecnologías, las matemáticas y las ingenierías. Rectoras, rectores universitarios, frente a los intentos por levantar nuevos muros y fronteras, hagamos de la universalidad una realidad irreversible. Y frente a los discursos negacionistas, apocalípticos, pues construyamos nuevos faros de ciencia y de conocimiento como única solución realista a nuestros problemas y a los desafíos que afronta la humanidad. La universidad es formación, es civilidad, es convivencia. La universidad acrisola la esencia del humanismo: respeto, no intolerancia; ciencia, no superchería; deliberación, jamás imposición. En resumen, palabra, razón y progreso.
Todo ello en este tiempo en el que a veces incluso esta mirada puede parecer contracultural, pero ese espíritu es el que hoy nos reúne aquí. Las sociedades que más invierten en educación crecen de manera sostenible, son más abiertas y diversas, crean mayores oportunidades para todos y afrontan mejor la solución de conflictos y los desafíos de futuro. Son las que crean más bienestar y riqueza colectiva y las que posibilitan a la vez un mejor desarrollo personal. Cuando la universidad avanza, la sociedad progresa. Con esto terminamos nuestro programa de hoy y también la semana, por supuesto agradeciendo a Óscar Niño en la lengua de señas que nos permite llegar a un público más amplio, agradeciendo a todos ustedes que nos ven y acompañan cada tarde del otro lado de la pantalla e invitándolos a que sigamos en contacto a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen y están apareciendo en este momento en esta pantalla también. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí el próximo lunes en una nueva emisión de La UNAM Responde por TV UNAM. Adiós.